Bueno, buenos días. Estamos acá para escuchar la tesis de licenciatura de Brenda Dorch, que es una tesis que ha sido dirigida por Sergio Dasso, por el doctor Sergio Dasso, y como asistente actuó la licenciada Noelia Santos. En este caso, la tesis está titulada Forzado interplanetario en el entorno terrestre y su influencia sobre la meteorología del espacio, desde la investigación hacia lo operativo. Los jurados somos Marcela González, Soledad Colazo y Laura Morales. Así que bueno, vamos a disfrutar de la tesis de Brenda. Cuando quieras, Brenda. Muchas gracias. Ahí pueden ver. Sí. Se ve. Perfecto. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y gracias también por estar acá y por participar. Entonces, como bien decía Marcela, junto con mi director Sergio Dasso y asistente de tesis Noelia Santos, estudiamos en este trabajo de tesis el forzado interplanetario en el entorno terrestre y su influencia sobre meteorología del espacio, desde la investigación hacia lo operativo. Este trabajo, esta presentación, consta de una introducción, un marco teórico, datos, resultados y por último, resumen y conclusiones. Iniciando, voy a explicarles un poco la importancia de la meteorología del espacio en el entorno terrestre. El aspecto que nos interesa a nosotros de la meteorología del espacio es la actividad solar y su influencia sobre el entorno terrestre. Por ejemplo, a través de tormentas geomagnéticas, tormentas ionosféricas, y este impacto en el entorno terrestre puede darse en satélites, en la exploración espacial humana, en GPS, en energía eléctrica, en aviación y también comunicación, como otros sectores también, y por eso entonces es importante para nosotros estudiar la meteorología del espacio. El objetivo general de la tesis es avanzar en la investigación y desarrollo de herramientas operativas en materia de meteorología del espacio, y objetivos particulares son estudiar las propiedades del viento solar en el entorno terrestre ante diversas condiciones en el medio interplanetario, en particular durante y en ausencia de eyecciones coronales de masa interplanetarias, analizar trabajos previos, comparar, generar nuevos resultados y aplicarlos, generar algoritmos de productos de meteorología de espacio en base a estos dos puntos que mencioné recién, y por último, sentar bases en el estudio de la turbulencia magnetodinámica y su carácter arsénico para motivar a futuras investigaciones. Primero entonces, ¿qué es el viento solar? A diferencia de la atmósfera de la Tierra, que se encuentra en equilibrio, la atmósfera del Sol no está en equilibrio, y esto lo que genera es que se encuentre perdiendo continuamente, además de radiación, materia. Y este flujo de materia que es expulsado hacia el espacio de forma constante es lo que denominamos viento solar. Este viento solar va a estar liberando plasma y partículas del Sol al medio interplanetario, y dado que esto llega a la Tierra, resulta una conexión vital entre el Sol y la Tierra. Dentro del viento solar hay un campo magnético interplanetario. Este campo es parte del campo magnético del Sol, que es transportado al espacio interplanetario a través de justamente el viento solar. Y este campo magnético interplanetario viaja adherido al plasma del viento solar en lo que se conoce como una condición de congelamiento. Entonces, esta condición de congelamiento, sumado a la rotación del Sol, genera una forma de espiral que se denomina espiral de Parker, y como vemos en esta figura de la derecha, puede ser un esquema semejante a las líneas de campo magnético que forman esta espiral. Y el campo magnético interplanetario es importante para poder determinar el nivel de acoplamiento entre el viento solar y la magnetosfera terrestre. Entrando un poco más en detalle, podemos definir al campo magnético interplanetario y las líneas de campo mediante jet lines, o líneas de corriente, como vemos en la figura de la derecha, arriba. Y estas líneas de corriente lo que van a hacer es
unir parcelas de plasma que tengan un origen en común en el Sol. Entonces, por ejemplo, en esta figura vemos un origen en este punto negro, y cada parcela de plasma que salga va a estar unido como si fuera una especie de cadena mediante esta línea, y va a ser la línea de campo magnético interplanetario. Entonces, ¿qué pasa? Como el Sol rota, como vemos acá, esta línea empieza a curvarse, generando justamente lo que les había mencionado, la espiral, la forma de espiral, que es la espiral de Parker. El ángulo que forma esta curvatura podemos definirlo mediante este ángulo alfa, y este ángulo podemos definirlo a partir de la velocidad angular del Sol, la distancia radial al punto que queramos analizar este ángulo, y la velocidad del viento solar. Otra forma de definir este ángulo es descomponiendo el vector de campo magnético, que vemos acá, la figurita de abajo, que tenemos esta flecha, que es el vector de campo magnético interplanetario, que estaría representando a esta línea de acá arriba, y entonces la descomponemos en su parte radial, que sería esta parte de acá, la distancia al Sol, y la componente azimutal perpendicular. Entonces, mediante estas dos componentes también podemos definir al ángulo alfa. Ahora, en el entorno terrestre, es decir, a la altura de la Tierra, a una unidad astronómica del Sol, a esta distancia del Sol, este ángulo se espera, por la espiral de Parker, que sea de 45 grados, o lo que es lo mismo, menos 135 grados. Esto va a depender si el Sol, la línea de campo apunta hacia la Tierra o apunta hacia el Sol. Y esto va a depender de la polaridad que tenga el campo. Y esta polaridad, a su vez, depende del origen que tenga el campo magnético en el Sol. Entonces, si vemos la figura de la izquierda, si el campo magnético tiene origen en el polo norte del Sol, van a tener un sentido, una dirección, mientras que si tiene origen en el polo sur, este sentido va a ser el opuesto. Como vemos en el ejemplo, las flechas tienen sentido distinto, ¿no? Esta polaridad va a invertirse cada aproximadamente 11 años, que es el ciclo que tiene el Sol. A su vez, esta diferencia en la polaridad lo que genera es una hoja de corriente a la altura del plano del ecuador del Sol, o el plano eclíptico, que podemos verlo en esta figura como este área sombreada. ¿Y qué pasa? Como el eje del campo magnético del Sol se encuentra levemente inclinado respecto al eje de rotación del Sol, sumando con la rotación del Sol, se produce una ondulación de esta hoja de corriente en una forma similar a la pollera de una bailarina. De hecho, este modelo se lo denomina justamente modelo de bailarina. Entonces, esto también lo que va a generar es que en la Tierra, si bien esperaríamos que la hoja de corriente esté a la altura de la Tierra, que es el plano eclíptico, como va a haber una ondulación, la Tierra por momentos va a estar inmerso en un campo magnético interplanetario con una polaridad, y en otros momentos va a estar inmerso en un campo magnético interplanetario con otra polaridad. Y esta dinámica la podemos describir a partir de este ángulo phi, que también lo describimos mediante las componentes del campo magnético interplanetario. Entonces, si la hoja de corriente está efectivamente en el plano ecuatorial, que es el plano eclíptico, donde se encuentra la Tierra, esperaríamos que phi sea igual a 0. A su vez, la actividad del Sol no es constante ni tranquila, sino que por momentos es fuente de distintas estructuras interplanetarias, como son las eyecciones coronales de masa interplanetaria, o ICMIs. Las CMI, que son las eyecciones coronales de masa, son grandes expulsiones de plasma y de campo magnético de la corona solar, y tienen origen particularmente en regiones activas del Sol. Las ICMIs son las perturbaciones que generan estas CMIs en las condiciones del viento solar. Si vemos las figuras de ejemplo que tenemos a la derecha, podemos ver cómo se eyectan estas estructuras del Sol, y dependiendo de la velocidad con que sean eyectadas, si son más lentas o más rápidas, pueden tardar típicamente entre 1 a 5 días en alcanzar la Tierra. Obviamente también se están apuntando, ¿no?, hacia la Tierra. Y el interés que tenemos nosotros en estudiar estas estructuras es que son una de las principales fuentes de tormentas geomagnéticas, que como habíamos visto son una de las que pueden impactar en nuestra vida cotidiana.
y en especial son la principal fuente de las tormentas geomagnéticas más intensas que se han observado. Veamos un poquito más en detalle cómo son estas estructuras. La figura de la izquierda muestra un esquema de las características generales de estas ICMIs. Las ICMIs tienen la particularidad de que presentan muchas características, sin embargo, algunas de estas solamente se observan en pocas, mientras que otras características se observan en gran parte de estas ICMIs, y justamente son las características que vemos representadas en este esquema. Entonces tenemos en la parte delantera, en esta línea negra, esta curva, el shock interplanetario, que este shock se debe a que justamente la ICM es eyectada del Sol con una velocidad mayor a la velocidad del viento solar del medio. Detrás de este shock interplanetario hay una región dominada por la turbulencia, que se llama vaina magnética, y luego una región que denominamos eyección magnética. Entonces, la figura de la derecha muestra un caso real de una ICMI que ocurrió en el 2000, que fue detectada por el satélite WIND. Entonces, vemos algunas variables típicas, que son el campo magnético, la intensidad del campo magnético, el ángulo phi y alfa que describí recientemente, la velocidad del viento solar y la estructura, la densidad de protones y la velocidad térmica, que acá nos describe qué es lo que sucede con la temperatura. Entonces, en el sombreado azul se observa el pasaje de la vaina magnética, y en el sombreado rojo vemos el pasaje de la eyección magnética. Y en términos generales, lo que podemos ver es que durante el pasaje de la ICMI hay un cambio bastante marcado en el comportamiento de todas las variables. Bueno, y también analizamos la turbulencia magneto-hidrodinámica, o MHD, en el viento solar. La turbulencia en sí es un comportamiento caracterizado por justamente un comportamiento irregular del fluido. Y justamente el viento solar tiene un fluido, que es el plasma, que es un fluido magnetizado, con lo cual entonces esperamos poder ver turbulencia en el viento solar. La turbulencia, si bien podría parecer caótica, tiene estructuras coherentes bien definidas, como vemos en esta imagen de la derecha, que es una simulación de un plasma bajo turbulencia. Puede notarse que hay estructuras bastante bien marcadas y definidas. Y también vemos que la turbulencia es un proceso multiescala. Esto quiere decir que inicia en escalas grandes y mediante una cascada va derivando hacia estructuras cada vez más chicas, hasta que eventualmente se termina disipando y transformándose en calor. Para poder analizar este tipo de la turbulencia, necesitamos de ecuaciones particulares, que son las magneto-hidrodinámicas, o MHD. Y el interés que tenemos nosotros en estudiar la turbulencia es que se ha observado que pueden tener un rol importante en las fluctuaciones geomagnéticas marcadas. Entonces, les introduzco brevemente un poco estas ecuaciones para el caso de un fluido incompresible, que es lo que nos interesa analizar en la turbulencia. Entonces, si combinamos las ecuaciones de momento y de inducción magnética y resolvemos el sistema, obtenemos como solución a las ondas de Alfvén. Hago un paréntesis: el campo magnético, que es B, y el campo de velocidades, porque son vectores, podemos dividirlo en una parte media, que sería B0, y una parte que caracteriza a las fluctuaciones. Entonces, ahora sí, volviendo, las ondas de Alfvén se caracterizan por tener una correlación entre las fluctuaciones del campo de velocidades y las fluctuaciones del campo magnético. Ahora presentamos esta nueva variable, que es el campo del Sasser, esta Z más menos, que describe o está generada a partir del campo de velocidades y el campo magnético. Podemos reescribir las ecuaciones MHD incompresibles, sumando y restando las ecuaciones que habíamos estado previamente de inducción magnética y de momento, y bueno, obtenemos esta fórmula que se describe a partir de la variable del campo del Sasser. En particular, si despreciamos los componentes que son no lineales, los términos no lineales, como son estos dos, podemos reescribir nuevamente estas ecuaciones de una forma más simplificada, que va a estar caracterizando
a las fluctuaciones alfvénicas. Entonces, resumiendo, esta solución que encontramos de ondas de Alfvén tienen dos modos posibles. Uno, cuya propagación de la onda sea paralela al campo medio B0, y otro cuya propagación sea antiparalela al campo medio B0. Y en particular, las fluctuaciones en estas ondas de Alfvén van a estar predominando en la componente perpendicular a la propagación de las ondas. Yendo a los datos que utilizamos para este trabajo, utilizamos datos del satélite ACE, que es Advanced Composition Explorer. Este satélite tiene unas particularidades, y una de ellas es que se encuentra en el punto lagrangiano L1. Este punto lo que hace es permitir que se encuentre orbitando el satélite en una distancia siempre igual entre el Sol y la Tierra. Se encuentra cerca de la Tierra, es decir, en el entorno terrestre, y lo que nos permite es poder analizar las propiedades del viento solar antes de que éste llegue a la Tierra. Por eso nos interesa usar este satélite en particular. El satélite ACE tiene varios instrumentos y nosotros utilizamos dos. El instrumento MAG, que mide el campo magnético interplanetario, y empleamos una cadencia temporal de 16 segundos y también de 1 hora, es decir, que tenemos datos cada 16 segundos y datos también cada 1 hora. Y después también el instrumento SWEPAM, que mide las propiedades del plasma. En este caso, la cadencia temporal que usamos fue de 64 segundos y de 1 hora. El tipo de coordenadas que seleccionamos fue las coordenadas GSE. Estas coordenadas tienen el eje X en la línea Sol-Tierra apuntando hacia el Sol, y el eje Z apuntando hacia el Polo Norte. En particular, empleamos 20 años de datos entre el 98 y el 2017, y entre otros 20 años tenemos casi 2 ciclos solares completos. Específicamente, observamos 2 máximos solares, que ocurrieron en el 2000-2014, y un mínimo solar que ocurrió en el 2008. A su vez, como nos interesa estudiar a los eventos de ICME, necesitamos de un listado de ICME durante este periodo de 20 años que mencioné previamente. Entonces nosotros empleamos el catálogo de Renault, quien se basa en un listado de ICME previos que generó Richardson y Kane. Algunos de los criterios que utilizaron estos autores para identificar y clasificar a las ICMEs son un campo magnético intensificado con bajas fluctuaciones, una estructura magnética coherente y anomalías negativas en la temperatura. Durante este periodo pudimos analizar 467 eventos de ICME. Ahora sí, vamos a los resultados del trabajo, pero primero veamos algunas consideraciones iniciales. Estos 20 años de datos que vamos a usar en esta primera parte del trabajo, los dividimos en 2 grupos de datos. Un grupo de datos corresponde a los datos de ICME, y el otro grupo a datos del medio interplanetario sin presencia de ICME, lo que nosotros denominamos como viento solar calmo. La cadencia temporal que usamos para esta parte fue de 1 hora, es decir, que tenemos un dato cada 1 hora. Y cabe mencionar que el porcentaje del grupo de datos de ICME del total de datos representa un poco más del 7%. Es decir, que nuestro set de datos va a ser imbalanceado, y esto es importante tenerlo en cuenta cuando analizamos los datos. A su vez, las propiedades que estudiamos del viento solar fueron la velocidad del viento solar, la temperatura de protón, en el campo magnético interplanetario, que llamamos B, el ángulo entre la proyección de este campo magnético interplanetario en el plano de la eclíptica y la dirección radial Sol-Tierra, que es el ángulo alfa, y el ángulo entre el campo magnético interplanetario y el plano de la eclíptica, que es el ángulo phi. Estos 2 ángulos, recordemos que lo habíamos definido en la parte del marco teórico. Entonces, veamos primero unas características generales que observamos en nuestros datos. Los histogramas que van a ver tienen en violeta representados los datos correspondientes al viento solar calmo, y en naranja los datos asociados a las ICMEs. Entonces vemos en el histograma de la izquierda a los datos de temperatura de protón, y la característica más notable que vemos es esta disminución en la temperatura en los datos de viento solar en comparación con los datos de, los datos de ICME en comparación de los datos de viento solar calmo.
Por otro lado, en la velocidad del viento solar no hay características tan notables. Ambos grupos de datos presentan un comportamiento mayormente de viento solar lento, es decir, menor a 500 km por segundo, definiendo como rápido cuando es mayor a 500 km por segundo. Pero sí algunas pequeñas diferencias que podemos ver es que en las ICMIs los datos tienden a presentar valores levemente mayores al viento solar calmo, y a su vez en la cola de la distribución acá a la derecha podemos notar cómo los datos de ICMI sí pueden alcanzar valores de velocidad que superan los 750, los 800 km por segundo, mientras que el viento solar calmo rara vez puede superar los 750 km por segundo. Por otro lado, el campo magnético interplanetario, a la izquierda vemos el campo total, que es PT, y está en módulo, por eso es solamente positivo, mientras que en la derecha vemos a la componente Z de este campo. Nos interesa analizar la componente Z porque es la que nos va a describir el nivel de acoplamiento que hay entre el viento solar y el campo magnético terrestre. Entonces, como características generales, lo que se observa es que durante el viento solar calmo, la intensidad se observa mayormente por debajo de los 10 nanoteslas, mientras que cuando hay datos o pasajes de ICMI, la intensidad del campo puede aumentar tranquilamente hasta unos 20 nanoteslas o 15 nanoteslas, incluso superando a valores incluso hasta mayores de 40 o 50 nanoteslas. Y por último, los ángulos phi, que es el que está a la izquierda, y alfa a la derecha. El ángulo phi, por un lado, vemos cómo los datos de viento solar calmo tienen un pico marcado alrededor de 0, es decir, alrededor de la eclíptica, mientras que los datos de ICMI muestran una mayor dispersión, es decir, que alcanzan mayores ángulos. Y esto era de esperar, ya que durante el pasaje de ICMI el campo magnético empieza a alejarse de la eclíptica. Y por otro lado, el ángulo alfa, los datos de viento solar calmo muestran dos picos principales, y esto se debe a que está asociado a la espiral de Parker que les había mencionado. Y si recuerdan, la espiral de Parker, por la espiral de Parker se esperaba que el ángulo alfa en la Tierra, o en el entorno terrestre, sea de aproximadamente 45 grados, o el opuesto, menos 135 grados. Y vemos cómo esto se ajusta, ¿no? Ya que los picos se encuentran uno centrado en 45 grados y el otro centrado aproximadamente en menos 135 grados. Entonces está bien, está el campo, los datos de viento solar calmo están describiendo el comportamiento de la espiral de Parker. Y por otro lado, los datos de ICMI podemos ver cómo empiezan a alejarse de este comportamiento parkeriano, ya que están mucho más dispersos. ¿Sí? Ahora, respecto a la temperatura del protón, hicimos un análisis un poco más profundo. Primero verificamos un estudio previo que realiza López en el año 87, quien analiza la dependencia que hay de la temperatura del protón con la velocidad del viento solar. En particular, hay expresiones matemáticas que vinculan estas dos variables, y lo que nota es que esta función cambia cuando se trata de viento solar lento y viento solar rápido. Es decir, que tenemos una función que representa a la temperatura cuando es viento solar lento y otra función cuando es viento solar rápido. Y nosotros lo que hicimos en este caso fue verificar este estudio, es decir, repetirlo, pero con otro set de datos y en otro periodo temporal. Entonces, López utilizaba datos de la misión IMP entre el 84 y el 85, y nosotros empleamos datos de ACE entre el 98 y el 2017. Y algo importante para detallar es que como esta relación entre la temperatura y la velocidad del viento solar no se observa durante el pasaje de ICMIs, justamente ahí la relación se pierde. Entonces, para este estudio en particular, nosotros sacamos o eliminamos los datos de ICMIs y solamente nos quedamos con los datos de viento solar calmo. Entonces, lo que podemos determinar es que, a partir de los ajustes que realizamos, que podemos verlos en las figuras de la derecha, para viento solar lento y viento solar rápido, es que los coeficientes nuevos que hallamos de A y B coinciden con los coeficientes de López, es decir, que podemos verificar este ajuste, y lo que quiere decir es que la relación continúa siendo válida. A su vez, analizamos esta nueva expresión para la temperatura del protón, que denominamos temperatura esperada, ya que es la esperada a partir de la velocidad del viento solar,
y lo que notamos es que tienden a sobreestimar levemente los datos, como podemos ver en esta figura de la esquina inferior derecha. Continuando con la temperatura del protón, hicimos la revisión de otro estudio, en este caso de Richardson y Kane. Si recordamos, hemos visto que la temperatura del protón durante el pasaje de CMI parecería ser menor a la temperatura que se observa durante un viento solar calmo. Y justamente esto es lo que observa Richardson y Kane, que miran que pueden notar que durante los eventos de ICMI la temperatura del protón desciende, pero siguiendo una relación particular, que es la que hallan ellos. Y esta relación nos dice que la temperatura del protón observada dividido la temperatura del protón esperada va a ser menor a 1/2. Y ellos usan como temperatura esperada la expresión de López. Entonces nosotros lo que hicimos fue analizar esta relación con nuestros datos de satélite ACE y utilizando como temperatura esperada a la expresión nueva que hallamos, que relaciona la temperatura con la velocidad. Y lo que pudimos observar es que más del 67% de los datos de ICMI cumplen con este criterio. Entonces, toda esta investigación que realizamos fue la base que utilizamos para generar herramientas de identificación de ICMIs en tiempo real antes de que lleguen a la Tierra, es decir, a una unidad astronómica. Y para ello necesitamos generar criterios de clasificación de ICMIs y en particular nosotros utilizamos criterios en base a la temperatura de protón, al ángulo alfa y al ángulo phi. Entonces estos criterios lo que queremos que nos digan es si está o no está ocurriendo el pasaje de una ICMI en el entorno terrestre. Pero antes de entrar en esto, les voy a comentar un poco la metodología que utilizamos para generar estos criterios y analizar también estos criterios. Entonces, en nuestro caso tenemos criterios que son clasificaciones binarias, es decir, hay una ICMI o no hay una ICMI. Esto es binario. Entonces, para poder analizar modelos de clasificación binaria hay distintas herramientas, pero una muy útil es la matriz de confusión. Esta matriz se genera a partir de los casos reales, es decir, esto en nuestro estudio serían los datos que tenemos de satélites, y casos de modelo, que van a ser los casos que vayan generando o discriminando los criterios. Entonces, en los casos reales, vemos en la columna izquierda los casos que se denominan positivos, y en este caso van a corresponder, en nuestro estudio, a los datos de ICMIs, mientras que los casos reales negativos, en nuestro estudio, van a corresponder a los datos de viento solar calmo. Ahora, los casos de modelo positivos van a ser aquellos que el modelo identifique como datos de ICMIs, mientras que los casos del modelo negativos van a ser aquellos datos que el modelo clasifique como datos de viento solar calmo. Entonces, de esto se derivan 4 posibilidades. Una de ellas, que el dato sea un verdadero positivo, es decir, en nuestro estudio, significa que el modelo clasificó un dato como dato de ICMI y efectivamente es un dato de ICMI. Un verdadero negativo, que es cuando el modelo clasifica un dato como de viento solar calmo y efectivamente es un dato de viento solar calmo. Un falso positivo, que es aquel dato que el modelo lo clasifica como dato de ICMI, pero en realidad es un dato de viento solar calmo. Y el falso negativo, que es aquel dato que el modelo clasifica como viento solar calmo, pero en realidad es un dato de ICMI. Entonces, de esta matriz de confusión, se derivan distintas métricas que ayudan a analizar el desempeño de un modelo. Algunas de las métricas que utilizamos fue la sensibilidad, o tasa de verdaderos positivos, la especificidad, o tasa de verdaderos negativos, la falsa alarma, o tasa de falsos positivos, la precisión, la exactitud, el error y la media geométrica. Entonces, ahora sí, vayamos a lo que nosotros analizamos. Entonces, perdón. Primero, casi me salto la curva ROC. Otra de las herramientas, y muy importante, que utilizamos fue la curva ROC. Esta curva, que es el gráfico que ven acá a la izquierda, es una técnica que ayuda a visualizar, organizar y seleccionar un clasificador basado en el desempeño de este mismo. Para generar o armar esta curva ROC, se grafica la tasa de verdaderos positivos o sensibilidad y la tasa de falsos positivos para distintos umbrales posibles en el criterio que estemos clasificando. Entonces, cada umbral nos va a dar un punto y
uniendo las líneas, uniendo los puntos, generamos esta curva. Entonces, como decía, hay muchos umbrales posibles, pero el criterio va a tener uno. Entonces, nosotros tenemos que seleccionar el criterio que sea el mejor, el umbral que sea mejor para definir nuestro criterio de clasificación. Y para ello, entonces, ¿cómo definimos el umbral óptimo? Hay también varias herramientas, pero una interesante es el índice de Juden. Este índice lo que hace es resta umbral por umbral a la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos, y aquel umbral que tenga la mayor diferencia va a considerarse como el umbral óptimo. Entonces, ahora sí, yendo al estudio que nosotros analizamos, respecto a la temperatura del protón, analizamos el criterio de Richardson y Kane, que era el que les había mostrado anteriormente, y si recuerdan, este criterio mostraba la relación entre la temperatura del protón observada y la esperada, y decía que esto debería ser menor a 1,5. Entonces, este es el umbral acorde al criterio de Richardson y Kane. Nosotros lo que hicimos fue tomar este umbral y analizar varios umbrales alrededor de 1,5. Entonces, a partir de ello obtuvimos una curva ROC. El punto verde en la curva representa al umbral de Richardson y Kane, mientras que el punto rojo representa el umbral que, utilizando nuestras herramientas, obtuvimos como que es el umbral óptimo. Y este resultó en 5 medios. Sin embargo, si bien es un umbral distinto, puede verse que son bastante parecidos. Un medio es 0,5, mientras que 5 novenos es aproximadamente 0,55, o sea que está muy cerca. Y también hay que considerar que las herramientas que nosotros utilizamos fueron distintas a las herramientas que utilizó Richardson y Kane para generar este umbral. Entonces, también dependiendo de la herramienta que uno utilice, va a obtener, o puede que obtenga, resultados distintos, pero es importante considerar que ambos umbrales son muy cercanos y similares. Entonces, generamos a partir de este umbral óptimo la matriz de confusión asociada y las métricas que derivan de ella. Lo que observamos es, primero, que la tasa de verdaderos positivos o sensibilidad aumentó de un 67 a un 72%. La fase gamma también aumentó un poco, pero es importante marcar que la medida geométrica, que es lo que nos ayuda a ver si el criterio está definiendo bien a los dos grupos de datos, o sea, si los puede identificar por separado. Es casi un 80%, es decir, que es bastante bueno. Otro criterio que analizamos fue a partir del ángulo alfa, y lo que buscamos fue un umbral, un ángulo que separe entre un comportamiento parkeriano y uno no parkeriano. Si recordamos, veíamos en el histograma que habían dos picos bien marcados, entonces lo que buscamos es un umbral alrededor de estos dos picos que nos ayuda a caracterizar a un comportamiento parkeriano del viento solar. Entonces, nuevamente, barajamos una serie de umbrales posibles, y a partir de ellos obtuvimos la curva ROC, y en este punto rojo vemos el umbral que obtuvimos como óptimo, que es en 31 grados. Generamos la matriz de confusión asociada y las métricas que derivan de ella, y la sensibilidad, o sea, la tasa de verdaderos positivos, en este caso fue de un 53,4%, es decir, que bastante buena, pero la media geométrica no resultó tan alta, sino que de un casi 44%, es decir, que no es tan bueno para discriminar a los dos grupos de datos por separado. Sin embargo, la sensibilidad es mayor al 50%, es decir, que es relativamente bueno. Ahora, en esta figura les quería mostrar un poco mejor cómo es que definimos este umbral para que sea visual. Y vemos en las líneas punteadas negras los ángulos asociados a la espiral de Parker, el ángulo esperado por Parker. Y tenemos en alfa S el ángulo correspondiente a cuando el campo magnético interplanetario apunta hacia el Sol, y el alfa T cuando el campo apunta hacia la Tierra. Acorde a nuestros datos, estos ángulos se encuentran en menos 135,8 grados y 48,2 grados. Es decir, que es bastante cercano a lo que esperábamos por la espiral de Parker. Entonces, ubicamos este umbral que hallamos en torno a estos dos valores, y lo que representaría es que si tenemos datos que caen dentro de estas áreas, entonces vamos a definir que nuestro viento solar es parkeriano. Si cae fuera, entonces ya deja de tener un comportamiento parkeriano. Y el tercer criterio que analizamos fue a partir del ángulo phi. En este caso el objetivo fue buscar un ángulo que caracterice al viento solar calmo y a las 6 CMIs en torno a la eclíptica. Como habíamos visto en los histogramas, durante el pasaje de CMI los datos empiezan a desviarse o alejarse de la eclíptica. Entonces queríamos poder clasificar este comportamiento.
Entonces, nuevamente generamos una curva ROC a partir de distintos umbrales posibles, y el umbral óptimo que obtuvimos fue este punto rojo en 31 grados. También realizamos la matriz de confusión, y las métricas asociadas nos indicaron que la sensibilidad es de casi un 44%, es decir, no es tan alta, pero en este caso la media geométrica es casi un 56%, es decir, que este criterio sí, entre todo, es bastante bueno para poder clasificar a los dos grupos de datos por separado. Nuevamente, para visualizar un poco mejor cómo ubicamos este umbral, entonces, aparte, en torno a la eclíptica, que es en phi igual a 0, ubicaríamos el umbral en más menos 31 grados. Y por último, nos propusimos fusionar a estos tres criterios con el objetivo de generar un criterio integral que ayude a optimizar la identificación y categorización de ICMIs. Entonces, para entender un poco mejor cómo generamos esta fusión, les presento este diagrama de Venn, donde cada círculo está asociado a uno de los criterios, ¿sí? El criterio de relación con alfa, criterio asociado a phi, y el que generado a partir de la temperatura del protón. Y si un dato logra ser clasificado por cualquiera de estos criterios, entonces lo consideramos con una clasificación correcta. Ahora, si un dato no logra ser clasificado correctamente por ninguno de los tres criterios, lo consideramos una clasificación incorrecta. En esta figura a la izquierda, que vemos una figura ROC, un área ROC, en este caso no la graficamos para identificar un umbral, porque acá no hay ningún umbral que definir, sino que la idea de presentar esto es poder comparar visualmente los distintos criterios de clasificación de viento solar y ICMI. Entonces vemos en celeste el criterio o el desempeño del criterio asociado a la temperatura del protón, en amarillo el asociado al ángulo phi, en rojo el asociado al ángulo alfa, y por último, el punto verde acá arriba es lo que resulta de fusionar a los tres criterios. Y lo que obtuvimos fue una mejora notable en la capacidad de detectar a las ICMIs, dado que, por lo que podemos ver, acorde a la sensibilidad, tenemos una tasa de verdaderos positivos mayor al 90%, de casi un 93%, es decir que es muy exitosa nuestra capacidad para poder clasificar a ICMIs. Y la media geométrica acá es de más del 60%, es decir que fusionando los tres criterios también podemos identificar bastante bien los dos grupos de datos. Entonces, el objetivo de toda esta investigación y generación de criterios que presentamos hasta ahora fue poder, a partir de ellos, generar un producto operativo para la meteorología del espacio, con la idea de poder caracterizar el viento solar en el entorno terrestre a una unidad astronómica antes de que el viento solar llegue a la Tierra. Entonces, para eso generamos un producto operativo con la idea de que muestren datos en tiempo real con una cadencia temporal de 64 segundos y mostrando los últimos 7 días de datos. Entonces, en esta figura que ven acá, les muestro un ejemplo de cómo podríamos presentar este producto, y en particular les muestro un periodo en el cual se observa el pasaje de una ICMI, que esta va a estar marcada con el sombreado amarillo, con el inicio de la eyección magnética a la izquierda y a la derecha el fin de la eyección magnética. Entonces, las variables que graficamos fue la intensidad del campo magnético, la velocidad del viento solar, la temperatura del protón, alfa y phi. Los dos paneles de arriba, que muestran la intensidad del campo magnético y la velocidad del viento solar, podemos notar cómo durante el pasaje de la eyección magnética muestran un aumento interesante y notable en la intensidad de los mismos, que decrece con el pasaje de la eyección magnética. Ahora, yendo a la temperatura del protón, graficamos la temperatura observada en este color verde, mientras que en negro graficamos el criterio de clasificación de ICMIs acorde a partir de la temperatura del protón. Y recordamos que lo que esperábamos es que durante el pasaje de ICMIs esta temperatura sea menor a este umbral. Y es claramente lo que sucede durante el pasaje de la eyección magnética. Vemos cómo decrece marcadamente la temperatura y vuelve a subir a valores, si quieren, normales, ¿no? Luego del pasaje de la eyección magnética. Por otro lado, el ángulo alfa, podemos ver que antes de que pase la ICMI,
tiene un comportamiento parkeriano, vemos que se encuentra esto dentro del umbral mayormente, ¿no? Y durante el pasaje LSI-MI, el campo primero que muestra menos fluctuaciones, una coherencia en el comportamiento y además un cambio en la dirección del campo magnético. Y vemos que después del pasaje, primero que hay una perturbación que se observa y luego, ya hacia fines, vuelve a tener este comportamiento parkeriano. Y en el caso de Phi, también hay mayores fluctuaciones en los datos antes del pasaje de la ICMI, y vemos que durante el pasaje de esta eyección magnética, los datos empiezan a tener mayor coherencia y también muestran una rotación del campo magnético interplanetario. Entonces, resumiendo, con esta herramienta pudimos clasificar e identificar no solamente al viento solar, sino que las 6 CMIs. Y por último, pero no menos importante, en este trabajo estudiamos a la turbulencia magneto-hidrodinámica y su relación con las ondas de Alfvén. En particular, para este estudio no utilizamos los 20 años de datos, sino que seleccionamos 2 periodos cortos de 6 horas con una cadencia temporal de 64 segundos, y estos 2 periodos seleccionados presentan un viento solar con carácter parkeriano. Para poder ver si nuestro periodo tenía un carácter parkeriano, utilizamos justamente la herramienta que mostré previamente, que fue generada a partir de este ángulo alfa. Entonces vemos que en uno de los casos seleccionados tenemos un campo magnético interplanetario parkeriano que tiene una dirección apuntando o entrando al Sol, mientras que el otro periodo seleccionado tiene un campo magnético interplanetario parkeriano que se encuentra apuntando en forma saliente al Sol. La idea de elegir estos periodos particulares reside en que, por un lado, acorde a las ondas de Alfvén, queremos ver que los 2 modos posibles, es decir, que con una dirección de campo magnético queremos ver la presencia de un modo y con el otro campo magnético la presencia del otro modo. Recordamos que un modo era propagación paralela al campo magnético del medio y el otro una propagación antiparalela al campo magnético del medio. Y a su vez, el que sea parkeriano nos asegura que las perturbaciones alfvénicas, las fluctuaciones alfvénicas, predominen en la componente perpendicular a esta propagación, es decir, en la componente Z, para definir la que apunta al polo norte, ¿no? Si quieren ubicarse mejor. Entonces, lo que hicimos fue analizar los campos del Sasser, que recordando tiene esta expresión, relaciona al campo de velocidades y el campo magnético, y para analizar la energía predominante o el modo predominante, analizamos la energía de estos modos a partir de una variable denominada Crossalicity, que es este sigma. Entonces, si hay presencia de fluctuaciones alfvénicas, lo que esperamos es que si predomina el modo Z+, vamos a obtener un valor cercano o igual a 1, mientras que si predomina el modo Z-, vamos a tener un valor de sigma cercano o igual a -1. Entonces, en esta figura graficamos este sigma para los 2 periodos, que es la curva, las líneas verdes, mientras que en rojo graficamos el sigma, pero solamente el relacionado con la componente Z, porque si recordamos, lo que queríamos ver es que las fluctuaciones predominan en la componente Z. Entonces, por un lado, lo que podemos notar es que para el caso del 2002, que es con el campo magnético interplanetario apuntando hacia el Sol, predominan valores positivos, que es el sector superior, mientras que en el caso del 2003, que era con el campo magnético interplanetario apuntando fuera del Sol, o sea, hacia la Tierra, predominan valores negativos, es decir, estos que están acá en la parte inferior. Por otro lado, pudimos identificar intervalos alfvénicos, es decir, con presencia de fluctuaciones alfvénicas, y son los que están remarcados con estos cuadros rosas. En el caso del 2002, vemos estos sectores de alfvenicidad con valores de sigma cercanos a 1, mientras que en el periodo del 2003 se pueden observar periodos de alfvenicidad con sigma cercano a -1.
Y lo que podemos notar también es que el valor de sigma total, que es la curva verde, se asemeja con el valor de sigma asociado a la componente Z, es decir, la curva roja. Esto lo que nos está queriendo decir es que la energía está mayormente asociada en la componente Z, o en otras palabras, que las fluctuaciones justamente están predominando en la componente Z. Y esto es uno de los resultados que obtuvimos de este análisis. Y otro resultado es también que el caso del 2002, que se encuentra en la parte superior, nos está mostrando que predomina el modo Z+, es decir, que en este caso vamos a tener un modo de ondas de Alfvén con una propagación paralela al campo magnético del medio, mientras que en el caso del 2003, con el campo magnético apuntando hacia la Tierra, predomina el modo Z-, es decir, que vamos a tener un modo donde las ondas se estén propagando en forma antiparalela al campo magnético del medio. Entonces, por último, vamos a los resúmenes y conclusiones de este trabajo. Yendo hacia el inicio de los resultados, uno de los resultados fue que el estudio de la temperatura del protón sugiere que existe un mecanismo predominante y que es responsable de la conexión o la relación entre la temperatura de protones y la velocidad del viento solar. A su vez, se analizaron y hallaron criterios a partir de la implementación de curvas ROX que caracterizan al viento solar en presencia y ausencia de ICMS. A su vez, fusionando estos criterios que analizamos y hallamos, pudimos obtener un desempeño superior al 90% en la clasificación de ICMS en el entorno de la Tierra, y a partir de estos criterios se generaron herramientas con el objetivo de facilitar el seguimiento desde Argentina de las condiciones de meteorología del espacio. En particular, podemos mostrarles la utilidad que tienen estas herramientas para identificar ICMS en tiempo real. Y por último, mostramos satisfactoriamente que las ondas de Alfvén se propagan en dirección saliente del Sol, que presentan estos dos modos posibles, y a su vez se observó la presencia de fluctuaciones alfvénicas en el entorno terrestre, motivando de esta manera a la futura investigación de su influencia en la actividad geomagnética. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Bueno, acá estamos todos. Muchas gracias, Brenda. Muy linda tu exposición. Ahora lo que vamos a hacer, quiero invitar a Laura y a Soledad del jurado si quieren hacerle alguna consulta, alguna aclaración a Brenda. No sé, ¿tienen la palabra? Bueno, empiezo, si les parece. Sí, sí, bien, Laura. Bueno, buenísimo. Bueno, Brenda, nada, primero te felicito, bueno, principalmente a vos por el trabajo, también a Sergio y a Noelia. La verdad que está muy bueno, es muy profundo y muy extenso, la verdad que se nota que trabajaste muchísimo, así que está muy bien, felicitaciones. Y bueno, te voy a hacer un par de preguntas de curiosidad. Me gustó mucho la parte de la tesis donde contás todos los métodos, está muy bueno, eso es un gran material, bueno, no solo para vos que lo aprendiste, sino para los que vengan. Yo creo que ayuda mucho a esta idea de hacer algo operativo, tener estas herramientas y describirlas bien, eso está muy bueno. Me gustó mucho y está muy bien escrita. Te descubrí un typo, después si quieres te lo mando para que lo pongas en la... Dale, Pero es lo único que encontré, muy bien. Bueno, y después hay una pregunta que respecto de... Es una curiosidad en realidad. Respecto de las curvas ROC, que vos son las que usás para determinar los ángulos. Y esos dos ángulos son las determinaciones que peor te dan, digamos, en principio. Te da mucho mejor las temperaturas, el criterio de las temperaturas. Entonces, ¿hay ahí en las mismas curvas, hay algún problema o hay alguna dificultad de base? Eso por un lado. Y por otro lado, esas mediciones son peores y por eso vos vas arrastrando entonces
peores resultados, digamos, peor predictibilidad. Pasa, lo que sucede con estos dos ángulos es que en las estructuras que son las ICMI, que son las que se interesa analizar, no es que se van a alejar por completo de estos ángulos, sino que van a tomar valores dentro porque se van a estar moviendo en todo el abanico de posibilidades. Entonces, esto lo que pasa es que hayan valores de ICMI que se encuentren dentro de este umbral que queremos clasificar, pero no quiere decir que esté fallando en sí, sino que lo que hay que tener en cuenta es cómo podemos nosotros analizar, a partir de la experiencia del ojo entrenado, el comportamiento que va a tener la ICMI, o los ángulos del campo magnético en el pasaje de la ICMI. Entonces, de hecho, en el ejemplo que les mostré, se ven datos de ICMI que se encuentran dentro del umbral, pero si bien están dentro del umbral, se ve cómo se van alejando estos umbrales y que el comportamiento cambia y no es el mismo que se presenta en el viento solar, lo que definimos calmo. Entonces, nada, si bien es verdad que estos resultados de las curvas ROC no son los mejores, siguen siendo útiles y nos siguen aportando a esta identificación de los eventos interplanetarios. Bien, y bueno, y siguiendo con eso, ¿no? Viste que vos después haces la intersección de las tres herramientas, digamos, de evaluación. Y no las pesás, digamos, porque hay dos que son peores, y las metés ahí y decís, bueno, la intersección neta y llana es lo que a vos te sirve. Después al final termina siendo correcto. ¿Pensaron alguna otra manera o esa siempre fue la verdad que por ahora no, pero sí sigue siendo algo que se puede seguir desarrollando y modificando. Nosotros, como bien decías, empezamos a entender este tipo de herramientas como son los curvas ROC y cómo identificar y generar estos productos operativos. Y la realidad es que esto siempre tiene para mejorar, y nosotros a medida que íbamos haciendo el trabajo encontrábamos formas de mejorar las cosas, pero también llega un punto donde tenemos que decir paremos, porque podemos seguir siempre mejorando, pero termina siendo un sinfín. Entonces dijimos, bueno, paramos acá y ahora si en un futuro vemos que se puede mejorar de alguna manera, entonces vamos a ir por ese camino para mejorar, porque es lo que queremos, al fin y al cabo, mejorar nuestros productos que son operativos y que la idea es que los utilice todo el mundo. Entonces sí, cuanto más podamos mejorarlos mejor, pero bueno, en ese trabajo de tesis había que poner... No, hay que terminar en algún lado. Sí, porque seguíamos y seguíamos. Sí, muy bien. Continuamos y bueno. Y una pregunta ya de curiosidad, no sé si es posible, justamente para los ángulos, ¿es posible aplicarles alguna de estas técnicas de Machine Learning en lugar de usar el ojo, digamos, usar estas técnicas de Machine Learning que se están desarrollando ahora sobre ese tipo de datos, o todavía no hay suficiente cantidad de datos como para enseñarle y después que detecte y eso? En realidad, si sabés, esto es pura curiosidad. No he estado metiéndome mucho en Machine Learning, todavía no indagué en ese campo. Sí es un campo que parece bastante interesante y hay gente en nuestro grupo de Space Weather que está empezando a indagar en eso. Y en un futuro, si se puede, yo creo que la cantidad de datos que tenemos es bastante grande, ¿no? Son 20 años de datos y estos datos van aumentando con el correr del tiempo. Yo creo que en un futuro se podría generar, pero bueno, yo no tengo en este momento el conocimiento para hacerlo. Claro, porque vos me decías que tenías un dato por hora, decías en la charla, y son 20 años, claro, es una barbaridad de datos, sí, está bien. Bueno, por mi parte nada más, está muy bien. Gracias. Bueno, sigo yo. Primero, Brenda, felicitaciones, es un excelente trabajo, me gustó mucho la tesis, está muy bien escrita, y también muy buena la presentación y muy clara la explicación, así que felicitaciones. Tengo más que nada una pregunta y después un par de sugerencias medio en línea con lo que decía Laura. La pregunta viene dada por un lado, cuando vos encontrás los umbrales, utilizás datos que están con cierto grado de procesamiento y calibración, y después, cuando uno va al operativo, tenés datos reales que quizás no tienen ese mismo nivel de procesamiento. Entonces, mi duda era si eso podía afectar un poco a la cantidad de eventos que estás encontrando, ¿sí? Porque, por ejemplo, si el dato real tiene algún cierto error sistemático o algo, quizás
podría afectar con el umbral que encontraste la identificación de los eventos. Bueno, perdón, me están interrumpiendo. De hecho, nosotros ya tenemos en nuestra página que se puede visitar, ¿no? Ya hay ya está presente, no todo este pack que yo les mostré ahora, sino que una versión previa, que bueno, hay que eventualmente cambiarla, pero ya en estos datos que ya vemos y ya lo podemos utilizar, y de hecho lo usamos en nuestros estudios semanales que hacemos del viento solar, sí se ven de vez en cuando datos que saltan, que son claramente errores, pero son muy notorios. O sea, es raro que, todos los que hemos observado hasta ahora, es muy raro que puedas tomar estos datos erróneos como un dato real, porque realmente son muy marcados. Vos ves saltos o cosas muy incoherentes y lo vemos y decimos, esto es un error. Así que no creo que afecte en sí, porque no te hace arrastrar otro error en los datos. Ok, perfecto. Y bueno, después, más que nada las sugerencias. Obviamente la tesis está súper completa, son más que nada para seguir trabajando. No sé si vos tenés planeado seguir con esto. Me gustaría, todavía no tengo nada definido, pero es un área que me parece muy, muy interesante. Bueno, entonces, para probar a futuro, un par de cosas. Primero, cuando mostrás los histogramas con las distintas, si en el caso de que ocurran eyecciones o no, y analizás un poco también, ponés los valores de media, variabilidad en la tesis, estaría bueno complementarlo con un testeo, ¿sí? Tanto de la distribución de probabilidad, y también si varía la media, la mediana, la varianza, que eso también te va a dar robustez en el momento del umbral que encontraste, porque si encontrás que las distribuciones son bien distintas, va a ser más probable que el umbral que encuentres sea bueno, porque están bien separadas, sí, es más fácil encontrar un umbral divisorio que te separe esas dos distribuciones. Entonces, para complementar el análisis que haces de los histogramas, agregar algún test estadístico testeando si difieren las distribuciones de probabilidad. Eso, sí, de hecho, esto es algo que lo consideramos mucho, aplicarlo, pero más a futuro. Pero sí, definitivamente lo tenemos en cuenta. Buenísimo. Gracias. Después, otra sugerencia que había notado era quizás la posibilidad de estudiar y caracterizar los saltos que se ven fundamentalmente en la velocidad del viento solar y en la temperatura de protones, que cuando ocurren los eventos se ve un salto bastante notorio, por lo menos en los ejemplos que pusiste. Entonces, quizás estudiar esos saltos y quizás definir un umbral para ese salto, ¿sí? Y ver si ese tipo de criterio mejora o no, sí. Quizás no mejora, pero bueno, como para probar. Sí, lo que tiene las ICMIs en particular es que, como en un momento les comenté, tienen una caracterización que es muy amplia, y de hecho hay autores que lo definen al poder caracterizar las ICMIs como un arte, porque termina siendo un arte realmente. Pues si bien los ejemplos que yo les mostré son bastante lindos, y son muy marcados, son ICMIs más intensas, pero hay muchas otras ICMIs que tienen comportamientos no tan similares a este, o no se ve un salto tan marcado al inicio, de hecho, sino que es una especie de curva que va aumentando de a poco y después disminuye. También depende de la intensidad que tenga esta eyección, o si está dada durante una actividad solar, cuando el sol está muy activo, es decir, durante un máximo solar o un mínimo solar, que estas estructuras empiezan a tener características distintas. Entonces hay muchas cosas realmente para analizar en estas ICMIs, y sí, sin dudas estamos motivados de seguir en esta línea y considerar la mayor cantidad de cosas que podamos, pero bueno, como bien decía, es un arte. Bueno, y después la última sugerencia o idea para probar, también iba medio en línea de lo que dice Laura, de quizás probar alguna técnica de Machine Learning, o también probar alguna técnica de análisis discriminante, ¿sí? Porque vos, cuando considerás los criterios conjuntos, es el criterio que encontraste individualmente para cada uno y unificarlo, ¿sí? No mirás
todas las variables en su conjunto, ¿sí? Entonces puedes pensar como un espacio tridimensional, ¿sí? Y mirando los tres valores simultáneamente de la variable, ¿sí? Ya sea de los ángulos y de las temperaturas de protones, y hallar un plano discriminante y ver dónde se ubica, si de un lado o del otro del plano, y probar si este criterio de clasificación mejora o no los resultados, ¿sí? También es para probar. Bueno, muchas gracias por bueno, la sugerencia. de nuevo, felicitaciones, gracias. sobre todo por generar un producto operativo que sé que siempre lleva mucho trabajo, así que... Bueno, Brenda, la tesis me pareció muy, muy linda, la verdad que un gustazo leerla, muy interesante, con un tema que no es muy, muy estudiado por los meteorólogos y que resulta de gran interés porque es nuevo, es novedoso y tiene múltiples aplicaciones, como vos también explicaste en la primera parte de la tesis. Y así que te felicito porque me parece que el tema está bárbaro, vos lo manejaste muy bien, la presentación está perfecta, así que, bueno, ante todo, felicitaciones. Algunas de las preguntas que yo te quería hacer vienen en línea un poco con las que hicieron Laura y Sole, ¿no? Porque me parece que el problema, primero que el tema de los datos es esencial, ¿no? Uno cuando trabaja con datos de modelos, los datos son generalmente lindos. Cuando uno trabaja con datos medidos, los datos son siempre difíciles de trabajar, ¿no? No son como los ejemplos que se ven en los libros. Siempre tienen variaciones y eso ya implica un trabajo importantísimo. El agarrar cosas que son mediciones, que es con lo que uno cuenta, porque en definitiva después es con lo que uno cuenta, y poder transformar eso en un producto me parece que es una tarea muy laboriosa y me parece que ustedes la han logrado muy, muy bien. Un poco lo que me parecía es que cuando quieren hacer el criterio de clasificación, es cierto que a los criterios no le están dando peso. Por supuesto que es un primer intento de decir, bueno, se cumple un criterio, dos criterios o los tres criterios juntos. Pero por ahí, si ustedes meten eso en algún tipo de modelos, que pueden ser desde lo más, uno puede hablar de Machine Learning, pero también puede hablar de un modelo de regresión múltiple, o sea, podemos ir desde modelos muy simples hasta modelos complejos, digamos, para poder estudiar la influencia de cada uno de los factores, el peso de cada uno de los factores en darte como resultado una determinada clasificación, ¿no? Entre sí o no en este caso. La verdad que mi experiencia, yo que trabajé con muchos modelos, es que no siempre los modelos más complicados son los que dan mejor. No siempre pasa eso, o sea, no es una constante, ¿no? O sea que a veces conviene empezar por lo más simple, ¿no? Tal vez también la técnica de análisis discriminante, como dijo Sole, es una buena forma de identificar. Porque yo lo que veía, y a ver si tenés alguna idea, si se te ocurre por qué, fíjate que cada vez que aplicás los criterios y ves las curvas ROC, fundamentalmente lo que es alto son los falsos positivos, ¿no? Yo veo como que dentro de la diagonal, digamos, de errores... Eso se debe más que nada al desbalance, ¿no?, de los datos. Si bien como marqué, 7% de los datos totales son pocos, sí. Hay muchos datos que son de vientos al calmo y eso está pesando muchísimo en los falsos positivos. Claro, claro, pero por ahí, si uno, no sé, te digo, por ahí te estoy diciendo una barbaridad, pero por ahí, como justamente pueden ser pocos esos falsos positivos, esos, por ahí identificar casos y ver dónde está fallando eso, ¿no? Yo creo que si vos estudias la forma de darle pesos, esa clasificación a los criterios, ¿no? Esa clasificación, yo creo que te va a mejorar un montón. La verdad que me parece buenísimo que eso se traslade a un producto. Y en cuanto a esto, y ya no te molestamos más, vos hablás de la aplicación que tiene esto en cosas más comunes, ¿no? O que afectan a la sociedad. ¿Qué instituciones te parece que pueden ser buenos usuarios de este producto que ustedes están dando?
O si ya tienen algunas instituciones que son usuarias de este y de los otros productos que genera el grupo, que sé que son varios. Creo que ahí sería un poco mejor Sergio que responda a este tipo de cuestiones, que es el que más metido está. Sergio, si querés, te concedo brevemente la palabra. ¿Qué tal? Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí, mira, todo lo que sea perturbaciones en el medio interplanetario afecta fuertemente la magnetósfera. Y esa perturbación en la magnetósfera termina influenciando en niveles de radiación en alturas de satélites, en niveles de radiación de altura de aviones. Entonces, por ejemplo, este producto que desarrolló Brenda puede servir perfectamente para la aeronáutica civil o militar, en particular para un sistema que se está implementando desde hace 1 año y medio por OASI, por la Organización Internacional de Aeronáutica Civil, que ya está generando productos y reportes a los servicios meteorológicos nacionales y a las estaciones, torres de control y todo lo que está vinculado con la navegación aérea. Y una de las grandes incertezas que hay en la predicción o el pronóstico de estos eventos, sobre todo cuando son más violentos, es en el tiempo de llegada desde el Sol a la Tierra. Uno puede, por observaciones como las que mostró Brenda más o menos hacia la mitad, al principio de la charla, con imágenes solares, ver que se eyectó una CME. Entonces esa eyección, dependiendo de uno con algún criterio y algún modelo, puede interpretar que viene hacia la Tierra, pero hoy por hoy la incerteza es tan grande en términos de las fuerzas de arrastre para poder determinar el tiempo de llegada, que uno puede tener hasta 20 horas de barra de error, incluso con las mejores observaciones. O sea, el evento está perfectamente observado en su condición inicial en el Sol. No estoy diciendo que haya problemas para observar el evento, sino que el mejor evento que está observado y su condición inicial puede ser lo mejor que se puede caracterizarse, tiene una incerteza muy grande del orden de entre 10 y 20 horas en qué momento va a llegar. Entonces, si uno dice, bueno, ahora apaguen, reruteen los vuelos o apaguen los instrumentos de los satélites durante 20 horas, es ridículo. Entonces, Claro. con este producto, uno puede decir, bueno, yo estoy en modo alerta, estoy esperando la llegada, y en cuanto el criterio me dice, acá está empezando a llegar este evento, ahí le digo, Ahí apaguen todo, apago los satélites. reruteen, porque Claro, ahora llegó. Y me ahorro 20 horas, porque este evento puede llegar a durar 2 horas quizá. claro, Me ahorro claro. 18 horas de operación en Sí, buenos sí. términos sin tener una precaución extrema que no tiene sentido. Pero en general afecta a todas las áreas, o sea, las ICMEs son fuentes de perturbaciones en condiciones de spaceware que afectan básicamente a todas las áreas que enumeró Brenda. Por ejemplo, afectan también el buen Claro, funcionamiento de geolocalización, de claro, la GPS, comunicación, las claro. comunicaciones, los niveles de radiación en tripulación de aviones. Digo de la tripulación porque el efecto principalmente es cuando es acumulado, es como cuando uno se radia en con una radiografía, y entonces no es nada. Si uno es un pasajero infrecuente, no es Claro, nada, pero una tripulación que está todo el tiempo a 10 kilómetros de altura está recibiendo mucha radiación. Así que bueno, en general buenísimo. la- quizá la respuesta más aguda es que este producto es particular, achica esa barra de error tan grande que hoy por hoy tiene la comunidad, y los efectos son sobre todo. Te puedo hacer un listado y me voy a quedar corto porque las ICMI afectan básicamente todo lo que puede llegar a ser afectado por spyware, sobre todo cuando los eventos son grandes, son extremos. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Bueno, los vuelvo a felicitar a vos, Brenda, principalmente, a Sergio, a Noelia, porque han hecho un trabajo muy, muy lindo, así que bueno, no sé si Brenda, vos querés decir algo más. Sí, unas pocas palabras. Quería agradecer bueno, a Sergio, a Noé, que la verdad que Noé me dio una mano tremenda en todo este camino. Y a muchas personas que estuvieron ahí, a mi familia, a mis amigos, que la verdad que
todo este proceso de años, porque ya van como casi 8 años dentro de esta fascinante carrera, no hubiesen sido lo mismo realmente, y estoy muy contenta por estar acá. Así que gracias a todos. Yo quisiera agradecerle a las 3 jurados, a Laura, a Marcela y a Soledad, por todo el trabajo que sé que es ser jurado de una tesis, y en particular agradecerles por el feedback súper interesante que hicieron en las preguntas. La verdad que fueron muy, muy interesantes las preguntas. Algunas las anoté y algunas las voy a volver a ver en YouTube para retenerlas y en futuros pasos incorporarlas, porque realmente muy, muy interesantes todos los comentarios que nos hicieron. Así que bueno, y felicitarla a Brenda, por supuesto. Una cuestión técnica, Marce, te pasé el host, entonces ya ahora yo perdí los 3 puntitos y habría que quizá en este momento cortar la transmisión de vivo de YouTube, pero no lo Si puedo me hacer dejan yo. Muy bien. una última Ah, palabra, para que Brenda quiere, a ver, dale. muy, muy breve, de que también gracias al jurado, y principalmente gracias porque sé que se metieron en un tema que les, más que nada a Marce y a Sole, que les es muy ajeno, y con lo extensa que es la tesis, realmente agradezco todo el laburo de las 3 que se tomaron para leerla en detalle y bueno, dar todos estos comentarios que son tan fructíferos. Así que muchas gracias por eso. No, fue muy lindo. La verdad que Sí. Fue difícil. A mí al Sí, principio al me principio, sí. resultó difícil, pero después la verdad que me pareció muy, muy, muy linda, que colabora mucho con el saber una parte del saber que los meteorólogos no tenemos. Así que gracias por considerarnos No, y es muy como agradable jurado. de leer, muy agradable de leer. Sí. Está muy bien, sí. Gracias. O sea, es muy llevadera.